Bien, después de unos días de descanso vamos a continuar con Flex y vamos a, bueno, en este capítulo, el capítulo 3, vamos a conocer o a añadir nuevos elementos a la interfaz de usuario y vamos a ver unas cuantas cosas nuevas. Bien, vamos a empezar un poquito explicando lo que es el API de Flex. Flex, como ya hemos dicho antes, trabaja con dos lenguajes de programación. Uno es MXML, que es el lenguaje de etiquetas, que estamos utilizando aquí, MX, y el nombre de del componente elemento etiqueta, y otro es ActionScript. Bien, el diseño de la interfaz es fácil. Todos los controles se tienen que introducir dentro de contenedores. Ya sabemos que la aplicación en sí es un contenedor. Y como hemos visto en vídeos anteriores, hay diferentes tipos de contenedores. Nos vamos a Components y en Layouts. Aquí tenemos todos los contenedores. Dentro de estos contenedores es donde hay que meter los controles, que son los botones, color picker, checkbox, etiquetas, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los controls son los controles, los que se llama también controles simples. Flex incluye una amplia galería de clases de controles simples y complejos. Todos pueden ser creados a través de MXML mediante etiquetas, utilizando la parte visual, arrastrando, seleccionando el componente y arrastrándolo, o bien desde ActionScript. Eh, y sus APIs son accesibles tanto desde MXML como desde ActionScript. Todos los componentes simples tienen eventos que pueden usarse para responder a las acciones que hace el usuario. Como por ejemplo puede ser cuando haga clic con el botón izquierdo, con el botón derecho, cuando pase el ratón sobre el elemento, puede ser cuando pase sobre un botón, sobre una imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos un breve resumen de los componentes que hemos visto anteriormente. Tenemos el control etiqueta, ¿vale? Sabemos que el control etiqueta únicamente podemos poner texto en una sola línea y cuando se ejecute la aplicación el usuario no va a poder cambiar el texto de la etiqueta. Para poder cambiarlo tenemos que utilizar lo que es el componente text input. ¿Vale? Yo voy a arrastrarlo aquí, luego lo eliminaré, pero para que lo veáis, aquí tenemos un text input que aquí, una vez se ejecute la aplicación, el componente y el usuario va a poder escribir un texto que quiera que quiera controlar posteriormente. Bien, luego tenemos, cuando queremos utilizar varias líneas, tenemos del estilo del label, de la etiqueta, para que no pueda ser modificado por el usuario, tenemos el text, que es este. Aquí tendríamos un texto que podemos escribir varias líneas, por ejemplo, hola, lo que sea, a, y vemos como aquí este componente sí que nos permite escribir en varias líneas, formatear el texto, etcétera, etcétera. Luego también, en el caso de que queramos que sea el usuario quien introduzca eh, ese texto, tenemos el componente textArea, ¿vale? Aquí el usuario, una vez ejecute la aplicación, podrá escribir en varias líneas. Bueno, es importante decir que todos los controles de texto que utiliza Flex admiten HTML 1.0, que yo sepa. No sé si admitirán versiones posteriores de HTML, pero el 1.0 seguro. Esto nos da mucha potencia, ya que podemos formatear el texto como con HTML, justificarlo, alinearlo, hacer la fuente más grande, más pequeña, bueno, toda la potencia que tiene HTML la podemos utilizar dentro de nuestros componentes. Bien, vamos a ver una de las partes que ya conocéis, pero que es conveniente recordar. Una de las propiedades que tienen los elementos es la propiedad ID. Esta es fundamental, porque esta es la que nos va a servir para, una vez estemos programando en código, hacer referencia a dicho elemento y que nos permita pues actuar o abrir sus eventos, sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la ID es el identificador. Cada elemento que colocamos en pantalla tenemos que identificarlo, ¿vale? Para nosotros programar y llamarlo cuando o utilizarlo cuando nosotros nos interese.
Bien, otra cosa que vamos a ver en este tema es el data binding, o lo que es la conexión a datos. Esto es una de las partes más potentes que tiene Flex, ya que podemos en tiempo real enlazar contenidos o valores de determinados elementos en otros elementos. Por ejemplo, una base de datos podemos o un texto que haya escrito el usuario y que queramos controlarlo en tiempo real. Pues una base de datos, si cambiara la base de datos el valor, en nuestro componente también cambiaría instantáneamente ese valor. ¿Vale? Se puede usar para enlazar los datos entre un control simple y una estructura de datos, que luego llame una base de datos, y cuando los valores cambien, los controles se actualizan automáticamente. Otra de las cosas que vamos a ver este tema es el contenedor form, que sirve para hacer formularios. Vamos a crear un nuevo para que lo podáis ver mejor. Y aquí vamos a poner ejemplos. Este solamente lo utilizaremos para que veáis un poquito. El contenedor form, mira, sirve para hacer formularios. Si yo coloco este contenedor y yo le meto por ejemplo, un text input para que el usuario meta, vemos como ya automáticamente, si yo coloco un text input fuera del contenedor, tiene unas características, únicamente me dibuja en lo que es el cuadro de texto para que el usuario meta su texto, pero si yo lo conecto dentro de un form ya tiene una cierta estructura, ¿vale? Ya me lo organiza con una etiqueta label para que yo le ponga, por ejemplo, el nombre, apellido, me lo alinea, es muy importante, apellidos. Si yo coloco aquí, por ejemplo, un botón, esto lo podemos eliminar si queremos. Ahí va, perdón. Aquí eliminamos el texto y no tendríamos texto. Y tendríamos un poco más organizado lo que son los formularios. Es una herramienta muy potente que tiene Flex. Ahora quiero enseñaros, para los que vayáis más allá y no os conforméis con lo que estáis escuchando o viendo en esta serie de vídeos, que es lo que tenéis que hacer. Voy a enseñar una página web muy interesante. Si vamos al Explorer, es el Tour de Flex. Vamos a ver. Esta no es. Es de Adobe. O sea, hay una versión que es descargable y otra versión que es online. Aquí en esta página podemos ver ahora estamos ya por la versión 4.6. Yo la que más he tocado es la versión 3, que es la que vamos a ver, aunque más adelante veremos la 4 y la que haga falta, pero todavía no se te han puesto. Aquí vemos un resumen de todo lo que son los componentes, entrada y salida, checkbox, con ejemplos de código que podéis estudiar. Veis el resultado en pantalla y veis la programación que os puede servir de ejemplo para entender o trabajar con cada uno de los componentes. Tenemos una barbaridad de información en esta página, es fundamental que la conozcáis. Tenemos entrada de control de datos, botones, controles de lista, todo esto son controles. Luego tenemos los contenedores también. Luego tenemos efectos, ejemplos de efectos, que esto es una pasada que le podemos dar. Por ejemplo, disolver, si yo le doy aquí, vemos cómo se disuelve el contenido. Bueno, pues todo esto ya le echáis un vistacillo vosotros tranquilamente, porque ya llevamos casi 10 minutos de vídeo y no da para más. Pero sí que os recomiendo que le echéis un vistazo tranquilamente, vayáis conociendo un poquito todo el potencial que tiene Flex y que lo aprovechéis al máximo. Yo hasta ahora os dejo aquí en este punto y ya empezamos, para que no quiero hacer los vídeos muy largos, empezamos en el siguiente vídeo ya con la batería. Un saludo a todos y hasta el siguiente.